De todas formas, como tenemos que vernos en las prácticas y demás, todo esto lo repetiremos. Vale. A ver, se me ha ido totalmente. Vale, ya está grabando ya. Vale, pues repito un poco el tema del sudor, que, como os he dicho anteriormente, habla en relación líquido orgánico perteneciente al reino del fuego, pero también relacionado con el metal, ¿vale? Porque es el pulmón el que tiene que permitir la apertura y cierre de los poros. Entonces, en función, nosotros le preguntamos a la persona por dónde suda, entonces nos va a dar información. Me refiero a sudor al mínimo esfuerzo o en reposo, ¿vale? No es decir, si se ha puesto a hacer crossfit y tal, pues es normal que sude. Entonces, sudor en la cabeza nos está indicando calor en el estómago, humedad, calor. Esto es muy típico de cuando coméis picante, ¿vale? Que de repente empieza a sudar la cara, empieza a sudar la cabeza, por lo menos a mí me pasa, que eso indica pues eso, una energía que está produciendo calor en el estómago. Luego, sudor en las extremidades, insuficiencia del bazo estómago. Luego, sudor en las palmas de las manos, este es típico de corazón. Y voy a añadir otro que antes no he comentado. Sudor en las plantas de los pies indica riñón, ¿vale? Pulmón o corazón en las palmas de las manos o pulmón y riñón en las plantas de los pies. Sudor en todo el cuerpo, insuficiencia de chi de pulmón, que es el que tiene que permitir la apertura y cierre de los poros. Si hay una insuficiencia del metal, pues el sudor se escapa. Y después sudor en los 5 corazones, que sería palmas, plantas y esternón, que esto indica una insuficiencia del yin general. ¿Vale? Luego, sudor en gotas de aceite, indica un agotamiento del yang, que no puede estar representada por una patología grave, tenemos que prestar atención, ¿vale? Que es como si estuviese, pues eso, como si sudase aceite. Y luego, un tipo de sudor amarillo que indicaría humedad, calor. Y me paso al tema de la menstruación. Entonces, como he comentado, la menstruación es una de las preguntas obligadas para la Una mujer, porque cosilla. sí, coméntame. Yo no veo las diapositivas. ¿Soy la única? O sea, ¿es problema mío del ordenador o...? ¿Veis las No, diapositivas? ahora no. Ahora no. No. Ahora, Ahora. Ahora sí. ahora sí. Gracias. Bueno, lo que os he comentado antes del el sudor, ¿vale? Todos los supuestos que tenemos, más el de las plantas de los pies, ¿vale? Que aquí me aparecía que indicaba insuficiencia en el riñón, del chi de riñón. Y luego me paso al tema de la menstruación, en el que, como digo, son preguntas obligadas para la mujer, porque nos da mucha información de el estado de la sangre, del hígado, del bazo y del corazón, ¿vale? Todo lo relacionado con la sangre. Entonces, y también puede afectarle las emociones. Entonces, dentro de lo que sería la menstruación, tenemos dos supuestos, el ciclo adelantado o el ciclo retrasado. Entonces, dentro del ciclo adelantado se suele dar que curse con color rojo oscuro y sangre pegajosa y abundante, lo que estaría indicando un calor en la sangre, ¿vale? Cuando es rojo oscuro. Y en contraposición puede aparecer color pálido de la sangre, líquido y abundante también, lo que está indicando una insuficiencia del chi. En este caso el chi no es suficiente como para contener la sangre, entonces la sangre digamos como que se escapa, ¿vale? Y aparece de color pálido. Luego, dentro de lo que es el ciclo retrasado, tenemos color rojo claro o color rojo oscuro. ¿Vale? Color rojo claro o pálido
igual que antes, líquido, pero en este caso suele asociarse a escaso. Indica insuficiencia de sangre, ¿vale? Falta de sangre, no hablo de insuficiencia de sangre, pues eso, es decir, que la sangre es escasa o tiene anemia o tiene algún componente de la sangre que no está presente o no está funcionando bien. Y luego color rojo oscuro o violáceo con coágulos y escaso suele indicar estancamiento por frío, ¿vale? Y suele asociarse dolor también. Cuando hay estancamiento por frío, ya sabéis, se contrae toda la musculatura abdominal y demás, entonces suele cursar con dolor. Y luego, dentro de lo que es también la menstruación, pues, hablamos de un ciclo que se adelanta y se atrasa, ¿vale? Lo que llamaríamos una menstruación irregular o ciclo irregular, que puede deberse a un bloqueo de chi por problemas emocionales, ¿vale? La menstruación irregular es bastante común que haya, en este caso, color violáceo, coágulos, la menstruación sea escasa porque se bloquea y haya un dolor distensivo en el pecho, en los hipocondrios, ¿vale? En la zona de debajo de las mamas suele haber mucha sensibilidad y eso está indicando problemas emocionales. Entonces, el hígado, ¿vale? Que es el que suele gestionar las emociones, muchas de las emociones por frustración, rabia, está bloqueado. Entonces, aparece este tipo de alteración en la menstruación. Y luego, la insuficiencia de riñón y de bazo suele dar otro tipo de características como el color rojo claro, pálido o menstruación abundante y otras veces escasa, que también es ciclo irregular. Y dentro de lo que sería la dismenorrea o ciclo doloroso, tenemos por exceso o por insuficiencia, ¿vale? Entonces, la dismenorrea por exceso suele cursar con dolor en el bajo vientre antes de menstruar y después, una vez que se hace la descarga, disminuye. Eso sería exceso. Y por insuficiencia, que es de los más comunes, es el dolor profundo en el bajo vientre que se le asocia a lumbalgia también, ¿vale? Entonces, este pues con moxa, con calorcito en la lumbar y demás, suele mejorar también. Y luego tenemos el dolor frío agudo en el bajo vientre, que durante la menstruación que disminuye con calor. Esto está indicando un frío. Como veis, los dos últimos síndromes se parecen bastante, pero el último, este frío puede ser por exceso también, por acumulación de frío, ¿vale? Entonces se disminuye con el calor. Vale. Y luego hablábamos del flujo vaginal, como os he comentado, que es una pregunta comprometida. A lo mejor es más fácil que se haga de una mujer a una mujer que de un hombre a una mujer. Por lo menos en mi caso, y en este tipo de preguntas sí que he visto a veces un poco cohibido o cortado. Pero bueno, si veis que tenéis confianza con la paciente y tal, pues se lo preguntáis sin ningún problema. Pues ya os lo explicáis, que entra dentro de lo que serían las preguntas del diagnóstico. Entonces, el flujo vaginal de color blanquecino, abundante, sin olor y líquido, nos está indicando, o sea, es decir, que tiene mucho flujo, me refiero, tiene mucho flujo, pero de color blanco y no huele. O sea, está indicando frío y humedad. Y si el flujo vaginal es de color abundante y con olor un poquito fuerte, ¿vale? Está indicando humedad-calor. Aquí el olor es característico, ¿vale? Entonces, claro, como podéis entender, pues no le vais, es difícil preguntarle a una mujer, oye, ¿te huele o no te huele? Claro. Entonces, bueno, son preguntas a lo mejor un pelín comprometidas. Y luego, el color rojizo pegajoso y con un poquito de mal olor, ahí está indicando bloqueo de chi, ¿vale? Problemas emocionales también, como he comentado anteriormente, igual cuando el ciclo es irregular. Vale, me paso a hablar de la sed. Como he dicho Tengo una anteriormente, preguntilla. ¿eh? Que tengo una pregunta, ¿te la hago ahora o al final?
Sí, pregúntame. Eso de la menstruación, igual es una tontería, que en mujeres que tomen anticonceptivas, claro, será más difícil saber si, porque sí que es verdad que pueden haber cambios en la menstruación, en el color, se puede adelantar una menstruación a cuando te tocarían las anticonceptivas o retrasarse. ¿Serían los No, mismos, o ya no se puede interpretar? no, ya habría que interpretarlo en base a las hormonas que se está tomando. Vale, O sea, perfecto. claro, esto está pensado sobre, es decir, sin haber tomado medidas anticonceptivas. Vale. Pero bueno, eso lo veréis más ampliado en el seminario de ginecológicas. Ujú, genial. Es decir, que esto es muy general para Ujú, tener un aspecto general dentro del diagnóstico, pero después si viene precisamente por patología pues, de este tipo, por dismenorrea, por amenorrea y tal, en el seminario de patologías ginecológicas estos lo van a matizar, ¿vale? Tanto si vale, toma la píldora o si lleva un DIU, ¿vale? vale. Vale, esto es Gracias. como muy general, ¿vale? Bueno, continúo. Me meto con la sed, ¿vale? La sed, que también es otra de las preguntas que hacemos, si la persona tiene mucha sed o no tiene sed, porque hay personas que te llegan y dicen, no, si yo no, es que nunca tengo sed. Bueno, pues a lo mejor a lo mejor hasta es un problema neurológico lo que puede tener del metabolismo de la sed, a nivel de la hipófisis, que lo ha frustrado durante, a lo mejor en la infancia, durante años, el no beber, y después se le ha quedado ya de base un problema neurológico que se puede recuperar, pero que tenemos que también tenerlo en cuenta. Luego, si suele tener sed de bebidas frías, es indicativo de calor, claro. Como os he dicho, de calor en el estómago, ¿vale? La sed y el hambre. Personas que tienen mucho hambre, que constantemente, es que tengo un hambre, tengo que estar comiendo todo el rato y demás, es indicativo de calor en el estómago. Y después matizando, sed de bebidas calientes, eh, indica frío, es decir, que le apetecen calditos y demás. Luego, falta de sed puede estar indicando, como os he dicho anteriormente, que lo haya frustrado, ya tenga un problema neurológico a nivel de la hipófisis, o frío o exceso de humedad, ¿vale? Al tener esta humedad ya compensa la falta de líquidos, entonces la persona deja de tener sed. Y luego se queda de boca, pero sin deseo de beber. O sea, dice, sí, tengo la boca muy seca y tal, pero no me pide beber. Indica calor por la sequedad, pero sin embargo también la humedad compensa esa falta de líquidos. Entonces la persona no bebe. Otra de las preguntas obligadas y de las más importantes, como os he dicho, es la del sueño. Siempre es una de las preguntas estrella. Mucha gente me pregunta, ¿pero por qué tal? Digo, bueno, porque durante el sueño se ejercen un montón de funciones de reparación del cuerpo. Entonces, tanto a nivel físico, a nivel neurológico, a nivel psíquico. Entonces, las personas que no duermen bien van a presentar alteraciones de todo tipo. Y una de las cosas buenas que tiene la acupuntura, de las cosas más rápidas, es que la de regular el sueño. Muchas veces nos vienen pacientes a consulta con a lo mejor una patología X y que viene asociada con el insomnio. Y a lo mejor en la primera, segunda sesión, a mí me han llegado a decir, pues mira, la rodilla me sigue doliendo, tal. Ahora, el sueño, duermo, genial. Por ejemplo, con migrañas. Bueno, hace poco tuve una chica que lleva con migrañas desde hace 2 años y que no duerme. La mujer, bueno,
Pues bueno, en 2 sesiones dijo, ya, me ha disminuido el dolor de cabeza. Eso sí, lo del sueño es algo impresionante. Dice, porque de antes de no poder dormir, ahora de repente a poder dormir. Y es un cambio, pero vamos, como de la noche a la mañana, el que una persona duerma o no duerma. El otro día igual, una mujer que venía con problemas de rodilla y luego aparte tenía insomnio y aparte tenía glaucoma, ¿no? Entonces venía y dice, bueno, vengo a ver de qué me puedes tratar. Pues bueno, pues a ver, son varias cosas, nos vamos a centrar en una, pero hay veces que pones acupuntura para regular otro sistema y el sueño se corrige. Dice, bueno, por lo menos se ha corregido una, que está muy bien, ¿no? Es una de las cosas buenas que tiene la acupuntura, que con respecto al sistema nervioso simpático y parasimpático tiene mucha efectividad. Entonces, preguntamos sobre el sueño y son preguntas clave, por ejemplo, a la hora para conciliar el sueño. Es decir, si la persona no concilia, nos está hablando de problemas en la madera, ¿vale? Bloqueo de hígado, ¿vale? O problemas en el hígado. Cuando no concilia, ¿vale? Cuando cuesta conciliar el sueño y además tiene inquietud, cansancio, agujetas lumbares y de rodillas, ya además del hígado también tiene problemas a nivel de corazón y de riñón, ¿vale? Dentro de lo que sería el sueño, bueno, interfieren todos los sistemas y todos los órganos, pero principalmente el hígado es el que ayuda a conciliar. El corazón es el que también tiene que mantener el sueño y el riñón, ¿vale? Recordamos que es elemento agua. Entonces el Shaojin, el corazón y el riñón, que es el canal del Shaojin, es donde empiezan a funcionar porque son los canales más yin del cuerpo. Y también la vesícula biliar. La vesícula biliar es la que es que está más asociado a las funciones psíquicas y a la hora de soñar también. Ahora lo vemos. Entonces, después tenemos el sueño fragmentado, que hace referencia a la insuficiencia de riñón. Sueño fragmentado es que la persona se despierta varias veces en la noche, como 3, 4 veces. No, pues es que no pega ojo, porque todo el rato tengo un sueño muy ligero y me despierto todo el rato. Entonces ahí ya tenemos que pensar en la insuficiencia de riñón. ¿Suficiencia de yang o de yin de riñón? ¿Cuál de ellas creéis? Hola. Estoy pensando. Cuando se despierta constantemente, ¿no? Sí. De Jan. Sí, ¿Qué probablemente es de lo que ya. tiene que repararse por la noche? La estructura, la función. ¿Y la estructura qué es? El yin, órgano, entonces el es el yin. Yin, ¿vale? Es decir, se afecta al riñón entero, pero normalmente afecta más al yin. Mm. Cuando afecta más al yang, habla más de la parte de actividad, ¿vale? De función de líquidos, eh, los edemas, por ejemplo, cuando aparecen edemas en el cuerpo, ahí está más afectado el yang de riñón. Y cuando afecta más al sueño, a la estructura, a los huesos, ¿vale? Problemas de artrosis, artritis, degeneración de cartílagos y demás, ahí se está afectando más el yin de riñón. Y el yang más a la función de los líquidos, al cansancio, el estado de energía de la persona. Bueno, continúo. Sueños agitados, pesadillas, presión torácica, boca amarga, inquietud y náusea. Esto es un cuadro típico, ¿eh? Y además es que es clavado. Le preguntas a la persona y dices, sí, sí, pues me pasa todo eso. Sí, sí, boca amarga, me despierto como sobresaltado. Hay gente que se despierta gritando en la noche, Mm. gritando, ¿vale? Sí, sí, me da mucha vergüenza, tal, suele dar vergüenza, este tipo de cosas. Y, y es característico de piedras en la vesícula.
¿vale? Bloqueo de la vesícula biliar y presencia de flema, ¿vale? Flema es la humedad solidificada, que en medicina china se llama tan, ¿vale? Tan, y está hablando de que la vesícula biliar tiene pedruscos, ¿vale? Y por lo tanto hay un bloqueo de los canales de vesícula. A lo mejor también se le puede asociar muchas más cosas, dolores en todo el canal de la vesícula, dolores de cabeza, migrañas, etc., ¿vale? Pero con respecto al sueño, la manifestación es de pánico, de pesadillas y de inquietud, ¿vale? Se va a notar como con ansiedad, como con presión en el pecho y se levanta, muchas de las personas se levantan gritando, se despiertan gritando por las pesadillas. Y bueno, después de dormir se despierta con palpitaciones, cansancio y falta de apetito, ¿vale? Eso pasa a lo mejor por la mañana, y a primera hora de la mañana, de repente, al despertarse, pues no ha descansado y eso, no tiene nada de hambre y tiene palpitaciones por la mañana. Esto está indicando insuficiencia de corazón y de bazo, ¿vale? Hay un síndrome que se llama así, la doble insuficiencia de corazón y de bazo, ¿vale? En el que está afectado la madre y el hijo, que ya veremos más a continuación. Pues, cursa con problemas de este tipo, con eh, falta de concentración, falta de memoria, palidez o tez amarillenta también, palpitaciones, también es asustadizo. Pero sobre todo se le asocia la falta de memoria también a este tipo de síndrome, ¿vale? Porque el bazo se le asocia a la memoria reciente y el corazón es el que gobierna la sangre, ¿vale? Y para retener concentración y demás se necesita sangre. Entonces, en una insuficiencia de corazón y de bazo, también la sangre se va a ver afectada. Y bueno, y luego tenemos otra característica dentro del sueño, otro supuesto en el que aparece presión en el abdomen, eructos y vientre hinchado, ¿vale? Es decir, que no duerme porque ha tenido una mala digestión, ¿vale? Se le ha afectado la digestión, entonces aparece, pues eso, vientre hinchado, eructos y sensación de disconformidad en el abdomen. Vale. Con respecto al dolor, porque vamos a poder diagnosticar a través del dolor y además es un diagnóstico muy valioso y muy importante, porque la mayoría de las consultas que vienen a nosotros pues es por dolor. Me duele aquí, me duele allí. Entonces, tenemos que saber la naturaleza del dolor, ¿no? ¿Por qué le duele así? Entonces decimos, a ver, el dolor es fijo, el dolor se mueve, el dolor es crónico. Entonces, si nos dice, el dolor es fijo y localizado, se lo puede señalar con un dedo. Pues dolor a punta de dedo indica estancamiento de chi y sangre. ¿Vale? La sangre se ha estancado. No sabemos por qué, no sabemos si ha sido por un golpe, no sabemos si ha sido por frío, no sabemos si ha sido por calor, también puede estancarse, pero bueno. Nos indica un estancamiento. Luego, el dolor crónico, este dolor sordo, ¿vale? Que está ahí constante. Bueno, el dolor sordo hace más referencia a humedad, pero el dolor crónico indica insuficiencia, el que se alivia con presión, calor, ¿vale? Indica insuficiencia en la zona. Dolor agudo, este el que no se puede tocar, ¿vale? El que vas a tocar y dices, no me toques, que me duele todo, indica exceso en la zona. Así de forma general, ¿vale? Ya matizaremos más el tema del dolor. Y luego, el dolor migratorio, el que habla de dolor que se mueve. Hoy me duele en el hombro, mañana me duele en el codo, pasado mañana me duele en el tríceps, en la parte de atrás. El dolor se va moviendo, es típico de viento, típico del rollo de la madera. Por tanto, eh, va a ser necesario el tocar puntos de madera.
para resolverlo. Luego, el dolor sordo pesado, que he dicho antes, es más bien el dolor ahí constante, es típico de retención de líquidos, retención de la humedad. O el dolor típico de la artritis, bueno, perdón, de la artrosis, que es ahí un dolor constante, ahí de entumecimiento. Y luego tenemos el dolor e inflamación, es decir, un dolor con aumento de la temperatura. Nosotros tocamos la articulación o la zona afectada y está caliente. Y ese es un dolor por calor, una inflamación aguda, ¿vale? Vale, y ahora, otra pregunta obligada, que es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza nos da mucha información también de los canales que están afectados. Habitualmente es más común encontrar dolor de cabeza en mujeres que en hombres, ¿vale? A los hombres es raro que nos duela la cabeza. En mujeres es más común. Claro, a vosotras os gobierna más la parte yin. Y bueno, vamos a ver los diferentes tipos de dolores de cabeza. Dolor en occipital y en el cuello, ¿vale? Que es la afectación en el canal de la vejiga, intestino delgado, que forman un canal unitario, en este caso que es el canal del Tai Yan. ¿Vale? Pues aquí, el canal del Tai Yan, y suele aparecer dolores como en la figura 1, ¿vale? En la zona de la nuca, zona del occipital, y puede deberse a dolores cervicales perfectamente o alteraciones a nivel de las cervicales. Es bastante común en consulta y puede estar está afectando al meridiano de la vejiga, ¿vale? Sabes que el meridiano de la vejiga pasa por toda la espalda hasta el borde del canto interno del ojo, y alteraciones en el mismo puede dar dolor aquí, en esta zona. Luego, la segunda figura, alteraciones en el Yang Min, perteneciente al intestino grueso y estómago. Pero los dolores de cabeza, de la frente, siempre tenemos que pensar que hay alguna alteración en el estómago o en el intestino grueso. En el Shaoyan, o vesícula biliar y triple recalentador, suelen afectar a la zona del temporal, la zona de las sienes, ¿vale? La típica de la migraña, por ejemplo, pues tiene afectación de estos canales. Luego, el dolor en forma de casco, que indica alteración en el Tai Yin y los canales que están implicados son el bazo y el pulmón, ¿vale? Y es un dolor como si te estuviesen apretando, ¿no? La cabeza, es un dolor de casco, de botamiento. También puede estar indicando presencia de humedad. Y luego, el dolor congestivo típico del Shaoyin es el típico de la hipertensión, ¿vale? Cuando duele la cabeza, cuando hay un aumento de la presión arterial, ¿vale? Cuidado con este tipo de dolores, prestarle mucha atención porque puede ser peligroso. Si le duele mucho la cabeza durante mucho tiempo, hay que hay que mirarle la tensión arterial a ver cómo la tiene, pero aquí hay que actuar, ¿vale? Entonces, una de las formas de bajar la tensión arterial sería quitar este tipo de dolor congestivo, sería sangrando el ápice de la oreja, ¿vale? Con una pequeña lanceta de diabético se sangra el ápice de la oreja y se libera, ¿vale? El canal del Shaoyin, del corazón y del riñón. Es una forma. Se pueden utilizar puntos pozo también, los puntos TIN, y se puede sangrar para liberar los canales, ¿vale? ¿Y por qué? Porque este tipo de dolor de cabeza podría
podía ser peligroso, podía provocar un accidente cerebrovascular. ¿Vale? Esto no, vamos, no es, es bastante común este tipo de dolor de cabeza. De hecho, yo tuve un amigo que jugábamos al fútbol, que se pasó una semana con este tipo de dolor de cabeza y le dio un derrame cerebral, falleció. Fue al hospital, no supieron identificarlo, le dijeron que era de las cervicales y al chico no le dolía nunca la cabeza, es decir, que hay que prestarle especial atención. Y, le explotó una de los vasos sanguíneos y fue muerte súbita. Y luego tenemos el dolor en el vértex, ¿vale? Que es el típico de dolor de afectación del meridiano de hígado, principalmente, a veces de pericardio, ¿vale? Pero cuando duele en la zona alta de la cabeza, sobre todo suele ser dolores matinales, ¿vale? Se levanta por la mañana y me duele la zona alta de la cabeza, el vértex. Está indicando alteración en el hígado, ¿vale? O que el hígado necesita atención o que está sobrecargado, ¿vale? El canal del hígado. Hay un dicho también en medicina china que para tratar los dolores de cabeza, o sea, los dolores de cabeza se tratan desde los pies, ¿vale? Que me acabo de acordar ahora. Y en relación a lo que hemos hablado antes con Liu, a ver, sí, vale. En relación a lo que hemos hablado antes con Liu, con respecto a tratar los Su o los Mu, ¿vale? Hay una ley en medicina china que dice, se trata el yin con el yang y el yang con el yin, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en la parte alta del cuerpo, que sería la parte más yang, los dolores de cabeza responden muy bien desde los pies, ¿vale? Tratándolo desde el yin y viceversa, ¿vale? Y pasa lo mismo con los dolores o las alteraciones a nivel de la parte ventral y dorsal del cuerpo. Es decir, cuando tenemos un problema a nivel del dorso, de la espalda, una lumbalgia, por ejemplo, como hemos hablado antes, el tratamiento responde muy bien cuando tratas la parte ventral, ¿vale? Cuando tratas el yin para tratar el yang. Y lo mismo, y viceversa. Cuando tienes problemas a nivel del vientre, funciona muy bien el tratar con los sub, con los de la espalda, con los del dorso, para que lo tengáis en cuenta. Pues eso. Los dolores de cabeza se tratan muy bien desde los pies. Entonces, por ejemplo, las migrañas que hablábamos antes, pues se tratan muy bien con el 41 de vesícula biliar. El canal de Yanmin o los dolores de la frente, pues se tratan muy bien con el canal del estómago o con el intestino grueso, los dolores de la frente, ¿vale? Un 4 de intestino grueso, pues aquí va fabuloso, normalmente. Los dolores del Tai Yan, pues aquí funciona muy bien la vejiga. Funciona muy bien el 67 de giga, 60 de giga. En el Tai Yin, por ejemplo, pues aquí funciona muy bien el bazo. Los dolores compresivos correspondiente a forma de casco, embotamientos, podemos liberarlos a través del bazo, ¿vale? Del bazo 3, por ejemplo, podemos utilizar, bazo 6, o liberar con el TIN, con el bazo 1. Los dolores del Sao Yin, de corazón riñón, pues lo podemos tratar muy bien desde el riñón, ¿vale? Para descargar presión arterial con riñón 3, riñón 1, incluso se le puede punturar en algunos casos. A mí no me gusta punturar riñón 1, o sea, sobre todo a la hora de, me refiero a sangrar.
o sea, que sea algo muy, muy necesario o algo muy urgente. Os voy a comentar un caso también que tuve con respecto al uso de los canales de riñón y el dolor congestivo. También tuve un caso. Como os he dicho anteriormente, puede haber efectos secundarios con la acupuntura. En este caso, hubo un efecto secundario adverso al colocar riñón 2. Como sabéis, es punto de fuego y es un punto de aceleración del canal. La persona inmediatamente empezó a sentir un dolor de cabeza congestivo, horrible. Me dice, es que parece que me va a explotar la cabeza. Entonces yo cuando identifiqué, digo, pues, y encima le he puesto riñón 2. Riñón 2 es un punto, era una mujer. Riñón 2 es un punto muy bueno, ¿vale? Para el género femenino. Ya os explicaré por qué en su momento, pero es un punto que restaura la función de riñón. Y a nivel hormonal, la verdad es que funciona muy bien. Pero bueno, en esa ocasión le sentó mal. Le sentó mal y porque precisamente porque tendría más bloqueos y a nivel de la cabeza, a nivel de los nudos. Entonces, al acelerar el flujo del meridiano de riñón, pues empezó a presentar un dolor congestivo en la cabeza y yo en ese momento me asusté y tuve que actuar rápido y en ese momento pues le sangré los ápices de la oreja y tal. Se le bajó enseguida. Pero como hablábamos antes de los efectos secundarios que puede pasar, pues en ese momento tuve que quitarle la aguja de riñón 2 y solucionar la congestión que se le había provocado en la cabeza. ¿Vale? Para bajar la congestión de la cabeza podéis utilizar riñón 3 también. En vez de dispersarlo, lo sedáis. ¿Vale? El riñón no es conveniente dispersarlo. ¿Por qué? Porque siempre está en insuficiencia. Y al dispersarlo, perdemos energía y estamos cambiando, es decir, le estamos quitando esencia. No estamos utilizando la esencia para solucionar una patología, que en ese caso a lo mejor no es necesario. Solo para casos de urgencia. En el caso de bloqueos, a lo mejor en casos de cólicos nefríticos, por ejemplo, yo sí recomiendo en ese caso el hacer una puntura o un sangrado de riñón. Pero si no, no. Tener cuidado al manipular la aguja y colocar la aguja en sedación, no en dispersión. Dispersión es cuando estáis manipulando la aguja, ¿vale? Sacáis, rascáis hacia afuera o manipuláis fuerte la aguja, eso es dispersión. Pero si colocáis la aguja y suavemente y elegantemente le giráis un poquito en sentido contrario a las agujas del reloj, eso simplemente sería sedar. Y al sedar no pasa absolutamente nada, ¿vale? Simplemente desbloqueáis, quitáis el bloqueo. Y nada más con respecto a eso. A ver, ¿tenéis alguna pregunta? Wilson, ¿tenéis alguna No. pregunta? No, lo único, frente a esto del dolor de cabeza, en la figura 3, el Shaoyan, ¿cuál sería el mejor? El IG4 no, ¿no? Todo dependiendo. Es decir, hay gente que le duele la cabeza y el IG4 le funciona. ¿Por qué? Porque habéis estudiado los tendinones musculares, de todas formas ya lo repasaremos. El tendino muscular del intestino grueso, la fascia rodea la cabeza. Sí. El canal del intestino grueso tiene una parte del tendino muscular que rodea toda la cabeza. Entonces, ponerle el IG4 le va a venir bien porque le va a descongestionar. Siempre y cuando hayamos observado que hay energía suficiente en el intestino grueso para responder. ¿Cómo vamos a identificar eso? Eso os lo tengo que explicar a través del pulso. Ah, vale. Son cosas básicas del pulso, es decir, que notéis pulso, que por lo menos haya algo de pulso en el canal correspondiente al intestino grueso o a la zona correspondiente al intestino grueso, ¿vale? Para que la aguja
del IG4 responda. Ya. Porque hay veces que le pondremos el IG4 y será como tener un tío en Alcalá, que no funcione, ¿vale? Pero Ya. si habéis diagnosticado bien y habéis observado que el canal del intestino grueso sí tiene energía, Ujú. responderá. Responderá mejor también por la mañana que por la noche, ¿vale? Los canales Yang responden mejor por la mañana o hasta media mañana. Y los canales Yin Ujú. responden mejor por la tarde-noche, ¿vale? Porque tienen más energía. Vale. ¿Vale? Entonces, pues a lo mejor si me viene a la consulta por la tarde-noche y pues a lo mejor en vez del IG4 le pongo otro, le pongo un canal Yin para desbloquear, a lo mejor con el hígado 3 Mm. puedes bloquear, ¿vale? Vale. Bueno, pues no os voy a meter más materia por hoy, ¿vale? Creo que con lo de hoy está bien. A ver, Ujú. voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Vale, a ver. Vale. Pues bueno, creo que por hoy está bien. ¿Tenéis alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Así os surge No. alguna? Bueno, esto, lo que os digo, tomadlo con deportividad, poquito a poco, ¿vale? Porque son es mucha materia, son muchas cosas, entonces no os puedo meter así todo de golpe. Vamos a ir estudiándolo, si queréis, pues esta tarde, si tenéis tiempo, pues le echáis un ojo y mañana las preguntas que tengáis de todo esto me lo decís. Y ya mañana nos metemos con un poquito más y luego con la observación de la lengua y luego el próximo fin de semana ya tenemos el presencial. O sea que ahí ya indagaremos un poquito más y todas las dudas que tengáis, ¿vale? Vale. De momento por hoy está bastante bien. Ya lo creo. La información. Sí, porque como os digo, es mucha materia, ¿vale? Entonces no tenéis que meterla toda de golpe, además que lo vamos a repetir. O sea, no es decir, a lo largo de los seminarios, luego tendremos el de musculoesquelética, pero también haremos casos clínicos en el que pondremos ejemplos y vosotros tendréis que resolver. Tampoco va afianzando. Y luego, como os he dicho, repetiréis otra vez en el módulo en el de musculoesquelético, seguiremos viéndolo, en el de neurológico, en el de ginecológico, cada uno como un poco más específico, ¿vale? Esto es como una pequeña toma de contacto y para empezar desde lo más básico, saber identificar si la persona está en exceso, está en insuficiencia y luego ir profundizando más, ¿vale? Vale. Y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, cualquier tal, pues aquí estamos para preguntar, pues preguntar por el chat general, ¿vale? Vale. Ok. Bueno, pues que Vale. paséis muy buena tarde. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, Saludos a igual. todos. Mañana otra vez a las 10. Vale. Perfecto. Mañana. Vale. Muy bien. Hasta Bien. luego. Buen, Hasta mañana. Gracias. Venga, Chao. buen sábado. bueno, que paséis buen Chao. día. Gracias igual. Chao. Venga, dejo de grabar.